Hoy tenemos el privilegio de abrir la Escritura y de introducirnos a las Escrituras del Nuevo Testamento. Ya ustedes han sido testigos de cómo caminamos y reflexionamos sobre los libros del Antiguo Testamento. Y en esta etapa del Nuevo Testamento, pues vamos a examinar en primer lugar los Evangelios. Vamos a seguir el orden que tenemos en los libros. Y bueno, ya saben aquellos varones que han tomado algunas capacitaciones con su servidor, que si desean participar, ser miembros de la iglesia también implica que se animen a hacerlo. Así que por ahí algunos ya me apartaron algunos libros para la exposición de los jueves. Por ahí sigue el libro de Apocalipsis libre, Hebreos, Romanos. Entonces, anímense. Hoy vamos a hablar del primer libro del Nuevo Testamento. ¿Alguien sabe cómo se llama? Mateo. Y bueno, vamos a hacer una oración. Padre nuestro, bendice nuestro estudio, nuestra reflexión. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Mateo 1:1. ¿Alguien sabe cómo inicia el Evangelio de Mateo? ¿Alguien se acuerda? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Abraham. Así inicia el Evangelio de Mateo. Se distingue de los otros evangelios, juntamente con Marcos, porque Mateo sí nos habla de los acontecimientos de su encarnación, de su nacimiento, pero Mateo también es el evangelio más largo de los cuatro. Ahora, a estos cuatro evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, coloquialmente en el mundo cristiano se les conoce como los evangelios sinópticos. Y me gustaría preguntar, ¿saben lo que significa sinóptico? Se compone de dos palabras, síntesis y óptica. ¿Qué significa sinopsis? Es una óptica en síntesis, ¿se entiende? O sea que los evangelios son sinópticos porque nos dan un panorama en resumen de lo que ocurrió en la vida de nuestro Señor Jesucristo. No son un testimonio exhaustivo, porque entonces, como dice Juan, ni siquiera los libros nos alcanzarían. Por eso es una sinopsis. Estos cuatro evangelios no solamente son sinópticos, o sea, no solamente son panorámicos, sino que también se centran en lo que es medular y esencial sobre Jesús. Hay personas que han atacado al cristianismo diciendo, ¿y qué pasó con Jesús en su adolescencia? ¿Han escuchado eso? Los años perdidos de Jesús. De seguro que se fue al Tíbet a estudiar artes mágicas o a Egipto, y cuando regresó, todo lo que sabía lo sabía por la brujería de otros lugares. No. ¿Por qué no aparece Jesús en la adolescencia o en su juventud en los evangelios? Repito, porque es una sinopsis de los acontecimientos que son relevantes. Y lo que es relevante es su nacimiento, después, el momento en el cual Dios el Padre lo presenta como el ungido de manera pública en el bautismo, y a razón de eso empieza su ministerio. De hecho, si recuerdan el Evangelio de Marcos, ¿cómo inicia? ¿En qué punto de la vida de Jesús inicia? En su ministerio. A Marcos no le interesa tanto lo anterior, sino su ministerio, a razón de que recibió el Espíritu Santo y empezó a ministrar. Lucas sí menciona algunos aspectos del adolescente Jesús o del niño Jesús, cuando va al templo a cumplir con la ceremonia del Bar Mismat. ¿La conocen? ¿Cómo se dice? Bar Misbat, que en hebreo significa la presentación del niño, ¿no? Que es una presentación que se hace por ahí de los 11 o 12 años. Entonces, los evangelios dan algunos aspectos distintos, pero todos relevantes a lo mismo. Ahora, el Evangelio de Mateo, que es el más largo y con toda probabilidad hoy para nosotros podrá ser el más bonito, y dentro de 8 días Marcos va a ser el más bonito, no nos va a dar tiempo de examinar todo, pero vamos a tratar, ¿no?
Primero vamos con el nombre, Mateo. Mateo. ¿Qué significa Mateo? A ver, Mateo. ¿Qué significa Mateo? ¿Tú sabes? ¿No? ¿Pero alguien sabe qué significa Mateo? Regalo de Dios, ¿no? Y así como Dios se los regaló a los hermanos. Mateo es un nombre hebreo que significa, bueno, es un nombre griego que significa regalo de Dios. Ese es el nombre que se le da a este evangelio colocado por la tradición cristiana. Casi con ninguno de los evangelios podemos asegurar quién lo escribió. Eso es muy importante, ¿eh? Porque a veces decimos, no, fue Mateo, y no tenemos evidencia interna en el documento que diga eso. O fue Lucas, y nunca dice que fue Lucas. O sea, la tradición y algunas conjeturas nos ayudan a pensar que muy probablemente fue Lucas, Mateo, Marcos o Juan. Pero algunas propuestas a lo largo de la historia sugieren que pudieron ser incluso escuelas de interpretación, como la escuela de Antioquía o la escuela alejandrina, muy cerquita al primer siglo, las que le colocaron ya a los libros del Nuevo Testamento los nombres. Donde estamos un poquito más seguros es en las cartas, porque en las cartas, ¿cómo se inicia? Pablo, Pedro, Santiago, Judas, y aún así se pone en tela de juicio el Apocalipsis, aunque se menciona Juan, porque la pregunta sería, ¿que Juan? Nunca dice Juan apóstol. Bueno, entonces todo esto lo vamos a ver a lo largo del Nuevo Testamento. El autor, pues se supone, se cree, y eso no nos afecta en nada, porque lo importante es que es inspirado por Dios, eso es lo importante, que el autor se supone fue Mateo el publicano, ¿sí lo recuerdan? El que se dedicaba a cobrar impuestos, un hombre corrupto, un hombre pecador como nosotros, que cuando Cristo lo ve cobrando impuestos le dice, sígueme, él lo lleva a su casa y a Cristo le hace una gran fiesta, una gran comida. Pero Mateo se distinguió precisamente porque en esa comida llamó a otros que eran publicanos para que escucharan al maestro. Y eso nos habla mucho de Mateo en su conversión. Empezó a honrar a Cristo con sus bienes, lo adoró y buscó que otros como él lo conocieran. Bueno, Mateo el publicano, también apóstol de Cristo, también fue un apóstol, es tradicionalmente aceptado como el escritor. Repito, ustedes van a encontrar opiniones que digan, no fue Mateo, sí fue Mateo. ¿Eso importa? No. Lo que importa es que es un documento inspirado por Dios. Eso es lo que importa. Fecha, muy probablemente entre el 40 y 69 antes de Cristo. ¿Por qué ese periodo? Entre el 40 porque Cristo muere por ahí del 30 y tantos, ¿no? En el 27 muere Cristo. Entonces tuvo que ser por ahí de entre el 40, es después de Cristo, me equivoqué. Entre el 40 y el 69 después de Cristo. Una porque Cristo muere por ahí del veintitantos, el 30 más o menos. Entonces Mateo tuvo que haber tardado un poquito, o el Evangelio, en desarrollarse. Y tuvo que ser antes del 70, ¿por qué? ¿Alguien sabe? Por la destrucción de Jerusalén, que si eso hubiese ocurrido cuando se desarrolló el Evangelio, hubiera sido un acontecimiento tan importante que se hubiera mencionado en un documento como este, ¿sale? Bueno, algunos opinan que Mateo es el primer evangelio en escribirse, otros opinan que fue Marcos. Ahí está una discusión muy grande. De hecho, si usted compara Mateo con Marcos, ¿se parecen? Hay pasajes que son igualitos, en un 70 u 80%, ¿eh? De hecho, usted examine los domingos cuando examinamos Marcos y busque la referencia en Mateo. Tiene pasajes muy similares. O sea que es indudable que uno tomó como referencia al otro. Mateo teniendo un toque judío, cristiano, y Marcos teniendo un toque gentil, pero uno tuvo que tomar referencia del otro sin duda alguna. Yo personalmente pienso que el que se escribió primero fue Mateo, y que Marcos toma a Mateo como referencia y hace una adecuación para su audiencia gentil. Ya lo hablaremos después. Antes de seguir, pregunto, ¿cuál es el género literario de Mateo? A ver, ¿ya lo tenemos? No, ¿verdad? A ver, alguien dígame. ¿Qué es Mateo?
¿Testimonio? ¿Será una carta? ¿Empieza como una carta? No. ¿Termina como una carta? No. ¿La carta qué tiene? Saludos, ¿no? Bueno, fíjense, testimonio, carta, histórico, ¿qué más, hermano? Profético. Fíjense, cuando hablamos de la naturaleza literaria hablamos del núcleo, la esencia del documento. Y en este caso hay muchas cositas que están integradas. La carta sí la vamos a descartar, porque la carta sí inicia, ¿no? Con una salutación, una doxología, tiene una estructura definida. A ver, género literario. Primero sí es un testimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque Mateo está testificando de acontecimientos verídicos. Probablemente Mateo recopiló información aún de la misma Madre del Señor, como también tal vez lo hizo Lucas. Probablemente recopiló información de los apóstoles, y si fue el apóstol Mateo, pues hasta él mismo está dando testimonio de eso, ¿no? Pero no solamente es un testimonio, también es un documento histórico. ¿Qué es lo que hace un documento histórico? Fechas, mencionar acontecimientos, personajes en la historia. ¿Perdón? Bueno, la genealogía, bueno, sí, también tiene mucho que ver. Pero ¿se acuerdan que dice en los días del rey Herodes, por ejemplo? Y ese es un evento histórico muy importante, que no se puede refutar. Entonces, también es histórico, aparte de ser un testimonio, pero también es biográfico. ¿Por qué? Porque se centra en la vida gráfica ¿de quién? De Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte. Y aparte de ser biográfico, fíjense lo que viene, que es un poco extraño, ¿no? Es alegórico. Qué raro, ¿no? ¿Cómo que alegórico? Pues sí, fíjense que Mateo es el evangelio más alegórico. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos uno por uno. Y pueden frenarme y hacer preguntas. A ver, ¿es de testimonio? ¿Por qué? Porque da fe de primera mano de lo ocurrido con Jesús de Nazaret. Por eso es testimonio. ¿Sale? Escuchaba a una persona que defendía el Corán. ¿Alguien conoce el Corán? El libro sagrado del Islam, escrito 600 años después de Cristo. Fíjense la distancia, 600 años. A ver, pensemos en nuestra época. Hace 600 años, ¿qué pasó en el mundo? Para nosotros, estaba por ahí apenas llegando el Renacimiento, ¿no? O sea, que el Corán se escriba 600 años después de Cristo y que diga que el niño Jesús hacía milagros y que diga cosas relevantes a la vida de Jesús, históricamente no se puede sostener. O sea, los que dicen el Islam es un documento, tendrían que responder, un documento sagrado, tendrían que responder, ¿históricamente tiene base? ¿Históricamente puede demostrar sus afirmaciones? Pues no, porque es un testimonio muy lejano. Y en el caso de Mateo estamos hablando de un documento de no más de 50 años a los acontecimientos, ¿no? Bueno, por eso es un testimonio histórico, porque da nombres como Herodes, lugares como Belén, existe todavía Belén, y acontecimientos históricos muy importantes, ¿no? Por eso es un documento histórico. Biográfico, ¿por qué? Es biográfico porque explica desde el nacimiento hasta la muerte de Jesucristo. Y fíjense, aquí viene el más controversial. Alegórico. Bueno, primero pregunto, ¿alguien sabe lo que significa esto de alegórico? ¿Qué es alegórico? Porque luego no es alegórico, ¿no? Pero ¿qué es alegórico? Fíjense, una alegoría, por ejemplo, es una figura de comparación, nada más, ¿sale? Y un lenguaje alegórico es un lenguaje adornado a través de muchas figuras. Por ejemplo, a veces alguien dice, me tomaron el pelo, ¿no? Y está pelón. ¿Pero qué quiso decir? Me engañaron. ¿Está siendo alegórico con lo que dice o no? Apocalipsis, por ejemplo, usa muchos números de manera alegórica, es decir, de manera figurada. Y Mateo usa diferentes formas. Es alegórico porque usa, fíjense, gematría hebrea. ¿Alguien sabe lo que es eso? Los hebreos le dan valor numérico a cada letra. Entonces a veces
usan nombres dándoles un valor numérico. Ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Qué otra cosa? Aparte de usar gematría hebrea, ¿qué usa Mateo? Analogías, o sea, una especie de comparación. Y símbolos, ¿a través de qué? De números. Vamos a desglosar esto, ¿sale? Primero vamos con la gematría. Inciso A, gematría hebrea. De hecho, me gustaría que lo investiguen, si quieren aprender sobre esto, investiguen qué es la gematría hebrea. Les voy a dar un ejemplo bien sencillo. Las consonantes del nombre hebreo de David son la letra Dalet, a ver, por ahí vayan haciendo una suma, que es el número 4 en el alfabeto hebreo. Es la D, Dalet. ¿Qué número? 4. La otra consonante hebrea para David es Bab, que es la V, que es el número 6. Y la última consonante es otra vez Dalet, que es 4. ¿Qué número da si lo sumamos? Esa es la gematría hebrea, que se usan letras en hebreo y se suman para dar un número que representa un concepto. En este caso, el número es el 14. Ahora vamos a leer Mateo 1, por favor, para que vean esto de la gematría. Versículo 1 en adelante. Dice así, ¿lo tenemos? Libro de la genealogía de Jesucristo. Noten con quién empieza. Hijo de David. David aquí es un personaje central, porque para empezar su gematría es el número 14, ya lo dijimos. Ahora, dice hijo de David, hijo de Abraham. Vamos contando a los personajes del verso 2 en adelante, ¿sale? Abraham engendró a Isaac, después Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. ¿Cuántos llevamos en el verso 2? 4. Después tenemos en el verso 3, Judá engendró de Tamar a Fares. Fares es el 5, ¿no? Fares engendró a Esrom. 6. Esrom, ¿a quién? Aram. 7. Aram engendró a Aminadab. ¿Número? 8. Aminadab a Nazón. ¿Número? Nazón. ¿Qué número sería? 10. Salmón engendró de Rahab a Boz. ¿Boz qué número sería? Boz engendró de Ruth a Obed. ¿Obed qué número es? Obed a Isaí. ¿Qué número es? Isaí engendró al rey David. ¿Qué número le toca a David? O sea, no solamente la constitución gemátrica de su nombre en hebreo es el 14, sino que muy adrede lo pone en el número 14. Ahora, la genealogía de Mateo está colocada de una manera muy adrede porque se está comiendo a personajes, O sea, no son todos los personajes de la genealogía real de Cristo. Hay muchos que se omiten, pero lo hace de una manera, de tal manera que Mateo quiere que en el número 14 quede ¿quién? David. ¿Y al principio quién estaba? David también. Sigamos leyendo. Por favor, lean conmigo el versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo. O sea, el 14 es como que muy enfático. Y repito, se omitieron a muchos personajes en la genealogía real. ¿Pero por qué lo hizo? Porque con este concepto simbólico, Mateo nos está gritando algo. ¿Qué nos está queriendo decir? Cristo, sí o sí, es el hijo ¿de quién? De David. Y acuérdense que hay un énfasis muy fuerte en Mateo, el reino. ¿Se acuerdan? O sea, en la genealogía lo que nos está queriendo transmitir Mateo es, Cristo es sí o sí hijo de David. ¿Sale? ¿Sí notan la gematría aquí? Pero también es un documento alegórico o con un alto contenido figurado por las analogías, inciso B. Analogías o una especie de comparaciones. Analogías de Cristo y la historia del pueblo judío. Les voy a dar algunos ejemplos. Del capítulo 2 al capítulo 9 encontramos una analogía muy enfática. A ver,
El profeta Moisés, cuando nació, tuvo una primer crisis. ¿Cuál fue? El faraón los mandó a matar. Pero el gran profeta, el verdadero profeta Jesús, sufre lo mismo. Herodes, en Mateo, manda a matar a los niños. ¿Se acuerdan? A Moisés se le rescata y a Jesús se le rescata. De hecho, José tiene un papel fundamental en su vida, porque él es el protector del niño Jesús. O sea, si usted se pregunta por qué Dios creó a José, ese carpintero fue fundamental para proteger al niño. Ya después no lo encontramos, tal vez se murió, ¿no? Pero esa es la primera analogía. Así como Moisés, este verdadero Moisés, el verdadero profeta Cristo, sufrió lo mismo. Hay otra situación. ¿Se acuerdan que ahora, hablando de Israel, cuando Israel se encontró en crisis, ¿a dónde huyó? A Egipto. ¿Se acuerdan? En tiempos de los patriarcas. Y entonces también José se lleva a Jesús, ¿a dónde? Egipto. No solamente es el verdadero profeta, es el verdadero hijo de Dios. Porque si a Israel se le llamó hijo de Dios, Jesús es el verdadero hijo de Dios. Ven el capítulo 2, versículo 15. Estoy tratando de apurarme porque es mucha información. Si alguien se me está durmiendo por ahí, pellizquito, ¿no? El de junto. ¿Cómo dice el 2:15? Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes en Egipto, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Pero ahí se refiere a Israel en el texto de Oseas. O sea que la analogía aquí, ¿cuál es? El verdadero hijo de Dios es Jesús. Otra analogía que encontramos en secuencia tiene que ver con Israel precisamente, que estuvo en Egipto y después Dios lo libera, lo saca, ¿se acuerdan? Y Dios bautiza a su hijo Israel, el pueblo, en las aguas, ¿se acuerdan? Por medio del profeta Moisés. Y ahora Cristo, después de que regresa de Egipto, ya en su edad adulta, pasa por las aguas a través de ¿quién? De Juan, capítulo 3, ahí lo dice, ¿no? Versículo 13 en adelante. No es necesario leerlo. Y después Israel, que pasó las aguas y estuvo 40 años en el desierto siendo tentado, sufriendo, batallando, Mateo dice que después de entrar a las aguas bautismales, ¿Jesús a dónde entró? ¿Por cuánto tiempo? Marcos no dice 40 días, es que Mateo sí le da mucho énfasis a los números como símbolo. Repito, si estuvo 40 días o no, eso no nos importa, porque el número 40 es símbolo de sufrimiento, de tentación, de prueba, ¿se entiende? O sea, aquí la analogía es: Jesús es el verdadero profeta, Jesús es el verdadero hijo de Dios. Y así como Moisés se subió al monte Sinaí para darle los mandamientos, Jesús se sube a una montañita en el capítulo 5 y empieza a dar, no 10 mandamientos, sino, vamos a decir, bienaventuranzas, que casi son 10, y empieza a dar principios, mandamientos de un reino nuevo, de un nuevo pacto. Él es el verdadero profeta. Su enseñanza es la verdadera ley. ¿Se entiende la analogía, hermanos? Podemos seguir encontrando analogías, porque miren, después de que termina el sermón del monte, así como Moisés hizo 10 plagas o 10 milagros, adivinen cuántos milagros hace Jesús después del sermón en Mateo. 10 milagros. O sea, los números son muy importantes. Todo esto lo digo para que se siembre la cosquilla y usted al ratito diga: no, mejor en vez de ver la novela, me voy a poner a leer Mateo, ¿no? A ver si de veras son 10 milagros. Otra cosa, voy a explicarlo después, pero también, así como hay 5 libros del judaísmo, que son Génesis, ¿cuál más? Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Mateo pone 5 discursos de Jesús, el Sermón del Monte y otros 4 que constituyen los 5 discursos del Maestro. Importante. Y también se hablan de números simbólicos o símbolos numéricos, como quieran. Por ejemplo, el 4:2 nos habla de 40 días en el desierto. Ya dijimos, el 40 es un símbolo de ¿qué? Prueba, sufrimiento, dolor. Pero si van conmigo al 8:28, a ver si alguien le quiere dar lectura. En voz alta, por favor. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de
Hasta ahí. ¿Cómo que 2 endemoniados? Si siempre supimos que era uno, ¿no? Yo no sé si le ha puesto atención a esos detalles cuando lee Mateo. O luego 2 ángeles en la tumba, en Marcos dice que 1. ¿Por qué 2 endemoniados? ¿Eran 2 o 1, hermanos? ¿1 o 2 endemoniados? ¿2 o 1? ¿Cómo ven? No, pues es que, ¿cómo? ¿No? ¿No podían con 1 o con 2? Estaba difícil. No, es que acuérdense que el 2 representa un testimonio veraz. O sea, lo que está diciendo es, lo del endemoniado gadareno fue sí o sí, ¿se entiende? Por eso pone 2 endemoniados. ¿Cuántos fueron? 1. Pero el número 2 que constituye que lo que se dijo sobre el endemoniado fue cierto, porque el testimonio de 2 es verdadero. A ver, otro ejemplo. Capítulo 9, 27. 9:27. A ver si lo tienen. ¿Ya lo tienen? ¿Cómo? ¿2 ciegos o 1? Otra vez dice 2. Vean el capítulo 20, verso 30. ¿Alguien dé lectura en voz alta al 20, verso 30? Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Se acuerdan de Bartimeo? ¿Era 1 o 2? Pues era 1, pero es que Mateo siempre pone en pares, porque nos está diciendo a nosotros como audiencia judía, que entiende los conceptos numéricos, que lo que pasó con Bartimeo es verídico. Dirían por ahí los niños verífico, ¿no? Entonces fue verdad, es un testimonio real. O luego se van a encontrar a 2 angelitos en la resurrección en la tumba, ¿se acuerdan? Y por ahí otro dice que nomás era 1. Bueno, ya entendemos por qué los números en Mateo son números simbólicos. Y ya entendemos por qué la naturaleza literaria es alegórica, por las analogías, por los números, por la gematría, ¿sale? Está interesante Mateo si le pone atención. Vamos a lo que sigue, tema central de Mateo, es el reino de Dios y su justicia. De hecho hay un versículo que usted se sabe, que a veces no reflexionamos mucho, pero ¿cómo dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa eso de buscar el reino de Dios? No, pues orar mucho, ¿no? Ayunar, ir a la iglesia. ¿Qué significa buscar el reino de Dios y su justicia? Sí, hermano. En el contexto habla de los afanes de la vida, ¿no? Claro. Y enseguida viene el texto que menciona, pues hablando que el foco que uno debe de tener es el servir a Dios. El servicio a Dios, más que el servicio al mundo terrenal, porque en los otros versículos habla sobre lo terrenal, sobre el vestido, la comida, los afanes de esta vida. Claro. Pues miren, reino de Dios, vamos a seccionar reino de Dios y justicia del reino. Primero, en el Evangelio de Mateo es donde más aparece la expresión reino de Dios, reino de los cielos, el reino. Porque acuérdense, desde el principio Mateo demuestra que Jesús es el rey, descendiente ¿de quién? De David. Pero el reino de Dios para Cristo no es un lugar, ya lo hemos dicho muchas veces. Para Cristo y para los evangelios el reino es un estado de conciencia, de existencia, es un estilo de vida. En unas palabras sencillas Jesús dijo: venga tu reino. ¿Cómo? Si el reino ya está, se supone, ¿no? ¿Cómo Jesús dice venga tu reino? Bueno, es que eso significa pedirle a Dios que se haga su voluntad como en los cielos, aquí también en la tierra. Buscar el reino de Dios significa buscar hacer la voluntad de Dios. El reino de Dios es una vida gobernada por Dios, ¿se entiende? Un estilo de vida, de existencia, de conciencia, gobernada por la voluntad de Dios a través de su Hijo. Y su justicia, que es otro tema predominante, tiene que ver con la rectitud que nos da el reino, con los principios del reino, con la enseñanza y la justicia del reino. Por ejemplo, hay unas antítesis muy famosas de Jesús. Oísteis que fue dicho por la justicia de la ley, pero la justicia del reino dice esto. ¿Se entiende? Por ejemplo,
José, que se nos presenta en el capítulo 1, búsquenlo. Se nos presenta como un varón judío que se entera en el capítulo 1, versículo 18, que su prometida, con la cual ya tenía trato y ya estaban a punto de juntarse, porque se les daba más o menos un año para poder juntar lo de la casa, el terreno, la comida y todo eso, porque aparte era un año de luna de miel. Entonces para no trabajar un año y llevársela de luna de miel, pues tenía que trabajar mínimo un año, ¿no? Bastantito. Entonces de repente le llega la noticia, según el verso 18, que la muchacha, que era una jovencita, tal vez muy, muy joven, se supone que ahora está embarazada del Espíritu Santo. A ver, hermano, ¿ustedes le hubieran creído a su esposa? No, es que el Espíritu Santo. ¿Usted qué hubiera hecho? Digo, espero que no la haya pegado, ¿verdad? O no hubiera hecho eso, pero ¿qué pensar? ¿No le creyó? Bueno, fíjense. Y estamos hablando de la justicia. La justicia del reino, ¿eh? Mateo nos presenta una justicia mayor a la justicia del reino. Si José hubiera dicho, porque lo pensó, ¿no? Me fue infiel, la verdad me engañó. Y lo que él quiso fue dejarla en secreto, o sea, abandonarla sin que la gente se diera cuenta para preservarle la vida. Si José hubiese querido aplicar la justicia de la ley de Moisés, ¿qué hubiera hecho? La agarra de los pelos, ¿no? Y tal vez los ancianos no dicen nada. La lleva a los ancianos de la sinagoga de la ciudad y les dice, ¿se acuerdan que yo vine con esta muchacha, con mis papás, con sus papás, y ustedes estuvieron de testigos que nos íbamos a casar? Ah, pues dice que está embarazada del Espíritu Santo. Y entonces iban a juntar a toda la ciudad, a todo el pueblito, y José tenía que arrojarle la primer piedra, ¿no? Por eso Jesús usa la expresión, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. No solamente era la primera, era la más grande y la que realmente mataba a la persona. Pero ¿qué hace José? Noten lo que dice el versículo 19. José, su marido, ¿cómo era qué? Justo. Vean la justicia desde ahí. No la llevó a la ley de Moisés, sino que la quiso dejar en secreto. Y entonces aquí se nos muestra una justicia mayor. Una justicia que es la justicia del reino. ¿Qué es mejor? ¿No matar o no enojarse? ¿Qué es mejor? ¿Cuál de las dos implica una mayor justicia? No enojarse, ¿no? Porque no matar es fácil o no. Un poquito más, pero no enojarse. Ah, no, es que me hicieron esto, ¿no? ¿Qué es más fácil? ¿No cometer adulterio o no codiciar en el corazón? No cometer adulterio. La justicia del reino, ¿se entiende? Tiene que ver con una justicia mayor. Ese es el tema central. De hecho, les animo a que lean textos de memoria, por ahí me vienen unos, a ver. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Porque si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Buscad el reino de Dios y su justicia. Pero ustedes han olvidado lo más importante de la ley, la misericordia, el amor y la justicia. O sea, el tema de la justicia en Mateo es predominante. Déjame que me bautice, Juan, porque es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Se entiende el tema? El reino de Dios y su justicia. A propósito, el propósito es demostrar la legitimidad de Jesús como el Cristo. Eso es lo primero, demostrarles la legitimidad de Jesús como el Mesías, como el Rey esperado por los judíos. Y satisfacer a judíos cristianos, o sea, gente cristiana pero de origen judío, sobre la tensión que existía sobre la utilidad de la ley de Moisés. Imagínense que usted es judío en tiempos de los apóstoles y Pablo anda de arriba para abajo, circula Romanos, Gálatas, y usted como judío tiene una tensión que no tiene el cristiano gentil. Entonces, ¿la ley para qué nos sirve, no? Yo no sé leer griego, ¿no? Para empezar. ¿Qué hago con la Torah? ¿Qué hago con los libros del Pentateuco? ¿Se entiende la tensión? Ellos tal vez interpretaron que Pablo decía, desechen todo. Mateo lo que hace es ayudarles a quitar esa tensión sobre la utilidad de la ley de Moisés. De hecho, Mateo usa mucho, a diferencia de Marcos y de Lucas y de Juan, el concepto la ley y los profetas, la ley de Moisés. Ese es el propósito, ¿no? Estructura.
Esto es lo que nos va a llevar tal vez un poquito más de tiempo. Está estructurado en 5 discursos el Evangelio de Mateo. Les dije, así como hay 5 libros en la Torá, Mateo estructura el Evangelio en 5 grandes discursos. Cada discurso está seguido de acciones referentes al discurso. ¿A qué me refiero con eso? Que si el discurso es sobre las misiones, después de que Jesús da el discurso sobre las misiones, adivinen qué pasa. Se va de misionero con los 12. ¿Se entiende la idea? Que si el discurso es sobre la comunión entre los hermanos, la siguiente sección habla de problemas en la comunión con los hermanos. También es muy probable que se agruparan en 5 para aludir a los 5 libros de la ley, que para el judío eran los discursos del gran profeta Moisés, ya lo dije, ¿no? Bueno, vamos a estructurar. Número 1. Lo primero que encontramos en la estructura es la vida del niño Jesús antes de su manifestación como Mesías. Acuérdense, ¿en qué momento se convierte real en Mesías? Como el verdadero Mesías. ¿En qué momento? En su bautismo. Él no hace milagros antes de eso, Él se convierte en el verdadero Mesías, ya en la realidad, en el momento que el Espíritu Santo viene sobre Él. Eso significa Mesías, ungido. Pero esta sección del 1 al 4, o sea, 4 capítulos, tratan de su etapa preparatoria, por si así le podemos decir. Porque Lucas dice que se estaba preparando y crecía en sabiduría, ¿se acuerdan? Bueno, la segunda sección ya es el primer discurso. Vayan cachándolos. El primer discurso abarca del 5 al 7 y es el discurso sobre el sermón del monte, precisamente, el sermón sobre el reino de Dios y su justicia. Hermanos, este sermón es vital para el cristianismo, Es la ética cristiana. Son los sermones de Mateo los que tienen un contenido muy alto sobre la fe cristiana. Después, en el punto 3, después del sermón, que es el primer discurso, encontramos 10 milagros, exactamente 10 milagros. Probablemente una alusión al mismo número de milagros hechos ¿por quién? Por Moisés. Eso abarca del 8 al 9, ¿sale? Ahí si los quieren ir contando, a ver, los contamos. Vamos al capítulo 8. Sana a un leproso, ¿verdad? Después sana al siervo de un centurión. Me guió por los subtítulos de la Reina Valera. Después sana a la suegra de Pedro. ¿Cuántos van? Después calma la tempestad, ¿verdad? Después sana al gadareno. 5. Paralítico. 6. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto. 8. El ciego. 9. Y el mudo. 10. Son 10 milagros, ¿no? Número 4, en la estructura. Viene un segundo discurso, que está interesante para el hermano Frank, que está en el evangelismo, por cierto. Un discurso muy valioso para los que predicamos y hacemos misión. Es un segundo discurso sobre la misión de llevar el mensaje del reino. Vale la pena examinar el capítulo 10. Dice el 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Claro, no queremos ver a Frank sacando demonios en el parque, ¿verdad? Pero así empieza el asunto. Para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vienen los nombres de los apóstoles y el versículo 5 que dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Estas instrucciones, hermanos, los que evangelizamos, los que hacemos misión en Cardel, son instrucciones para la obra misionera que no podemos rechazar, ¿sale? O sea, vamos a encontrar muchos libros, ¿no? ¿Cómo hacer una iglesia, no? ¿Cómo hacer una misión? Bueno, aquí tenemos todo un capítulo dado por Cristo sobre las misiones. ¿Sale, vale? Bueno, ese es el punto 4. Punto 5 sobre la estructura. Ya viene la actividad misionera de Jesús con sus apóstoles. O sea, lo que les enseñó en el 10, ahora se pone por obra del capítulo 11 al capítulo 12. Y Jesús va con ellos, en este caso. Primero hay una discusión ahí con la gente sobre Juan. Después empieza a predicar en algunas ciudades que no se estaban arrepintiendo. Después hay una discusión ahí sobre el día de reposo. Sana en la sinagoga a cierta persona. Y bueno, hay una labor misionera en toda esta sección muy importante.
Tercer discurso, punto 6, en la estructura. Es el discurso que usted ya conoce sobre las parábolas del reino. ¿Se acuerda? Del trigo, la cizaña, el sembrador. ¿Se acuerdan de esas parábolas? Ese es el tercer discurso en Mateo, sobre el reino, en parábolas, que abarca solo un capítulo, el capítulo 13. ¿Sí, verdad? Punto número 7. Después se empieza a hablar del reino en acción. O sea, el reino empieza a crecer, empieza a desarrollarse como lo enseñó. De hecho, se hablan de dos milagros, la alimentación de los 5,000 y la alimentación de los 4,000, que también muy probablemente son un símbolo, que no hayan sido dos eventos distintos, muy probablemente, sino más bien números que están representando cómo lo hace primero con hebreos y después lo hace con gentiles. Pero eso lo vamos a discutir después, ¿no? Creo que en Marcos por ahí tocamos algo. Eso abarca del 14 al 17. Ahí el reino empieza a crecer bastante. Después viene el cuarto discurso, número 8, cuarto discurso sobre la comunión en el reino. ¿Ha tenido pleitos usted con los hermanos de la iglesia alguna vez? A ver, levante la mano, ¿quién? ¿Sí? Discusión, tensión, se siente herido, se siente lastimado, se siente ofendido, indignado. Bueno, este discurso es muy importante porque tiene que ver con la comunión de los miembros del reino, que por cierto, nuestra inmadurez era la misma de los apóstoles, y esto nos ayuda a solucionar problemas en la iglesia. Entonces el cuarto discurso es sobre la comunión en el reino, que abarca el capítulo 18. Fíjense, démosle una leída. Primero dice 18:1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Ya ven? O sea, la comunión entre hermanos se fractura cuando queremos un lugar jerárquico, ¿no? Cristo habla sobre eso. Eso pasa muchas veces, ¿no? No, yo soy el pastor, me obedecen. O yo soy el diácono. O así, ¿no? Entonces, esta idea se borra con este principio. Después vienen los tropiezos, verso 6 en adelante. Nos dice que no hagamos tropezar a los nuevos. Por eso no es bueno murmurar, porque los nuevos se afectan, ¿sale? Eso es pecado y pecado grave. ¿Qué dijo Jesús sobre eso? Que mejor era ¿qué? Amarrarse una piedra de molino y aventarse al agua. No lo vaya a hacer, pero es una expresión que alude a la gravedad de hacer tropezar a los nuevecitos. Después Cristo habla del valor que tienen los nuevecitos, la gente más perdida y más miserable en el reino, con una parábola de la oveja perdida. También en el verso 15 se habla de cómo perdonar al hermano y los procesos que se deben seguir. Si tu hermano peca contra ti, ve y cuéntale al pastor, porque él es el pastor, y busca que el pastor resuelva el asunto. ¿Dice eso? Si tu hermano peca contra ti, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, claro, solo para desahogarte, ¿no? Y ya después vemos qué hace Dios, ¿no? Seguiremos orando. No, hay un proceso muy fácil, ¿o no? Bueno, si David me ofende, pues no le voy a decir a Olivares. ¿Qué le importa a Olivares, hermanos? Pues no le interesa. ¿Y lo puedo lastimar a él también? Entonces, ¿yo qué hago? Voy con David, hermano, me ofendiste. ¿Sale? Y si no escucha a David, voy con Aurelio y con Olivares. Hermanos, acompáñenme. Y ellos nada más van como testigos. Hermano David, ¿te acuerdas que te dije el otro día? Bueno. Y si no escucha el hermano, bueno, pues entonces juntamos a toda la comunión de la iglesia. Y enfrente de la iglesia se le comenta: David, hermano, estás fallando, ¿no? Bueno, eso es lo que enseña aquí el pasaje. Después se habla del perdón. Este discurso es muy importante sobre la comunión con los hermanos. ¿Ese es el cuarto discurso, dijimos? Sí. Ya después, punto 9, tenemos el preámbulo a su llegada a Jerusalén, que por cierto, es donde se dan conflictos con los apóstoles también, ¿no? Santiago y Juan por ahí le piden un lugar importante, el Señor está más preocupado por otras cosas, ellos están pensando en un lugar. Esto abarca del versículo 19 al 20, después el Señor llega a Jerusalén, en el punto 10, la llegada a Jerusalén, ¿se acuerdan bien de eso? Porque estamos en Marcos, tiene discusiones con los religiosos sobre el César, sobre la resurrección, sobre el mandamiento, lo cuestionan, él cuestiona, él manifiesta ser un maestro excelente, que aún los religiosos quedan admirados. Y tenemos después en el punto número
11, ¿sí verdad? El quinto discurso, el final. Este quinto discurso es sobre los acontecimientos finales, que inicia con la condenación de los escribas y fariseos, a los cuales les dice que serán juzgados por la sangre del justo Abel hasta la muerte del profeta Zacarías, ¿lo recuerdan? Y después de eso empieza con un discurso sobre los acontecimientos finales, que por cierto es lo que viene después en Marcos, ¿no? El capítulo 13 que nos toca más adelante. Y termina así con 5 discursos. Y el punto 12, pues ya trata sobre la muerte y resurrección. No estructuramos esto de manera exhaustiva porque no terminaríamos, ¿no? Solo es una estructura panorámica. Vamos a los temas teológicos. Pues hay mucho, ¿no? También no terminaríamos, entonces... ¿Sí? Una pregunta nada más. ¿No tendría también que considerarse profético por la relación, por la cuestión de esa en específico que inclusive hasta se toca en temas? Sí, yo creo que sí. ¿O es por la cantidad nomás? Pues mire, se califica como documento tal, sí, muchas veces por la mayor cantidad en cuanto a la naturaleza de, pero pues digo, tiene una gran cantidad profética, no estaría mal. Como por ejemplo, a ver, Jonás es profético, pero tiene un capítulo poético total. Entonces, no es profético en totalidad, pero tiene una sección profética. Vale la pena destacarlo, claro. Sí, claro que sí, vale la pena decirlo así. Ahora, con los temas teológicos, que son muchos, me voy a dedicar solamente a mencionar algunos. Primero, sobre la teología, o sea, sobre Dios y su voluntad. Lo que encontramos aquí es la presentación de un Dios fiel, o sea, que cumple lo que dice, sobre la llegada sobre todo del Mesías y el reino. También un Dios amoroso, porque Mateo presenta a un Dios que hace salir su sol sobre buenos y malos. Que si nosotros siendo malos le damos pan a nuestros hijos, Dios siendo más amoroso nos da lo que le pedimos. También se nos habla de un Dios justo, porque la justicia del reino es la justicia de Dios en plenitud, ¿se entiende? Es la revelación plena de la justicia. Eso sobre Dios. Y no doy versículos porque puede leer todo el Evangelio de Mateo y eso lo va a encontrar. Ahora, sobre la cristología hay muchas cosas que mencionar, pero voy a destacar lo que destaca Mateo, porque cada evangelio destaca algo. Por ejemplo, Juan. ¿Qué destaca Juan sobre la cristología? La divinidad y la humanidad, las dos cosas, ¿no? Y de hecho no empieza con su historia, sino empieza con la eternidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Bueno, Mateo destaca una cualidad del Mesías, que es la autoridad de Jesucristo en su oficio de Mesías, ¿sale? Eso destaca la autoridad, eso es muy importante notarlo, autoridad, en su oficio como Mesías. Ahora, recuerden que Mesías es un concepto que implica 3 oficios. ¿Cuáles son? Así es, rey, profeta y sacerdote. Es más, empecemos con el de profeta, ¿no? Como profeta, la pregunta judía sería, un judío cristiano diría, ¿de veras tiene más autoridad que quién? ¿Que Moisés? ¿Cuál es la respuesta de Mateo? Por mucho. ¿Quieren ver? Dice Mateo. Pues a ver, basta con que lean Mateo 5 y se den cuenta de la autoridad que tiene este profeta. Oísteis que fue dicho, verso 21, a los antiguos. ¿Quién lo dijo eso? Moisés. ¿Qué dijo Moisés? No matarás. Y la interpretación rabínica añadía, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Los escribas de la época acostumbraban citar el texto y citar a algún rabino conocido como autoridad, ¿no? Como si alguien dijera hoy, hay que dar diezmo porque lo dijo tal pastor. Si es reconocido lo aceptamos, ¿no? Eso pasa muchas veces. Pero Cristo curiosamente dice, pero yo os digo. ¿A quién cita? A Él mismo. ¿Y eso qué denota? Autoridad como profeta. Y eso lo dice un montón de veces, ¿no? De hecho, ¿cómo termina el Sermón del Monte, que es el sermón profético por excelencia? 7:28, por favor, en voz alta. ¿Lo tenemos todos en la Biblia?
Dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene que. Y acuérdense que la autoridad no es gritar, sino hablar con palabra divina, con palabra de Dios. La autoridad destaca. Eso como profeta. También si ven el capítulo 24, verso 35, aquí hay una cuestión bien interesante porque en algún momento Jesús dijo sobre la ley y los profetas, ¿se acuerdan? Sobre lo que dijo Moisés y lo que dijeron los profetas. Porque los profetas y la ley se cumplirán hasta que pasen el cielo y la tierra. O sea, la ley y los profetas llegan ¿hasta dónde? En cuanto a lo que nos es útil, hasta que se acabe el cielo y la tierra. Pero cuando Cristo habla de sus palabras, ¿qué dice? Los cielos y la tierra pasarán. Pero a diferencia de los escritos de Moisés y los profetas, mis palabras no pasarán. ¿Se dan cuenta de la superioridad? Eso es una expresión blasfema para el judío. Que digas que los escritos de Moisés son útiles hasta que se acabe el mundo, pues suena bonito, pero que digas que tus palabras trascienden a la eternidad, pues como que no tanto, ¿no? Entonces, autoridad como profeta. Como sumo sacerdote, hermanos, si hay un lugar valioso para el sacerdocio, ¿cuál es? El templo, ¿no? Y ningún sacerdote se siente dueño del templo, es administrador. Bueno, Anás y Caifás sí se sentían dueños. Pero aparte, ningún sacerdote se atrevería a decir, yo soy mayor que el templo, ¿o sí? No. Y noten lo que dijo Jesús como sacerdote, capítulo 12, versos 6 al 8. ¿Lo tenemos? Dice, aquí lo están cuestionando porque Cristo está recogiendo espigas con sus discípulos para comer. Tienen hambre. Cristo les demuestra que es más importante la vida que un rito. Y en el versículo 6, todos juntos. Pues os digo que uno mayor que ¿quién? Que el templo está aquí. Y si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Por comer moronga, vamos a agregarle, ¿no? Porque a veces andan condenando. 8. Porque el Hijo del Hombre, que es un título real, es Señor del día más sagrado, el día de reposo. ¿Autoridad, sí o no? No, ya para decir que eres mayor que el templo donde está la presencia de Dios, y para decir que eres más valioso y más grande que el día de reposo, está cañón, ¿no? Inciso C. También denota su autoridad como rey. 12:42, por favor. Si hubo un rey famoso, poderoso, adinerado, ¿quién fue? Salomón. Y noten lo que dice el 12:42. ¿Lo tenemos? La reina del sur, no la de la novela, sino la del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque quien no lee la Biblia sale con sus cosas, ¿verdad? La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. ¿Han leído esa historia? Cuando la reina de Sabá llegó con Salomón y le hizo muchas preguntas y dijo, en verdad me doy cuenta que ni poquito me han contado de tu sabiduría. Se entiende que Salomón le compartió el mensaje de redención, ¿no? Dice el versículo 42 al final, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. ¿Qué dice? Y he aquí más que Salomón en este lugar. Noten la grandeza de este asunto, ¿no? Como rey superior. Pero hay un texto que no vamos a leer porque se lo saben, el final. ¿Cómo termina el Evangelio de Mateo? Toda potestad me ha sido dada. Lo que más enfatiza es la autoridad de Cristo. Eso en Mateo, ¿sale? Sobre cristología, pues eso. Ahora, sobre pneumatología, lo que más enfatiza es la obra del Mesías por el poder del Espíritu Santo. Esto lo hemos dicho muchas veces y se ha perdido en el cristianismo, que todo lo que hizo el Mesías, todos los milagros, todas las señales, todo lo que sabía y nadie se lo decía, ¿cómo lo hacía? Por el poder del Espíritu Santo. Si alguien dice, no, es que lo que sabía, lo sabía porque era Dios, pues lo mismo tendríamos que decir de Pedro. ¿Cómo Pedro supo lo de Ananías? ¿Era Dios? No, el Espíritu se lo reveló. ¿Cómo Eliseo supo que su siervo andaba haciendo negocios con su ministerio? Porque el Espíritu se lo reveló. Cristo es Dios, no lo negamos, Él es Dios.
pero cuando estuvo en este mundo, todo lo que hizo como hombre, todo lo que es sobrenatural lo hizo por el poder de Dios. Por eso decimos que los evangelios apócrifos y el Corán son falsos, porque presentan a un niño Jesús haciendo milagros. Y por cierto, si usted ve una película por ahí en Semana Santa donde el niño Jesús hace milagros, esa película no es bíblica. La puede ver, ¿no? Porque pues dan ganas de verla, pero no es bíblica. Vean el capítulo 12, verso 28. De hecho, Cristo recibe el poder del Espíritu Santo para lograr el ministerio, ¿no? ¿Y qué dice el 12:28, hermanos? En voz alta, todos juntos. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ¿ven eso? Por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Los echaba por el poder del Espíritu. ¿Cómo calmó la tempestad? Por el poder del Espíritu. Y ese poder nos ha sido dado a nosotros, ¿se entiende? Por eso Él dijo, mayores cosas que estas harán. Sobre la bibliología, o sea, sobre la reflexión de las Sagradas Escrituras. ¿Qué nos enseña Mateo? Bueno, la autoridad, por una parte, que la Biblia es autoridad, porque Mateo se la pasa diciendo, como dijo el profeta tal, como dijo el profeta Isaías, ¿lo han leído? Como dijo el profeta Jeremías. O sea, Mateo enfatiza autoridad bíblica. Eso es muy importante. Hoy estamos muy acostumbrados a, como dijo el pastor tal, como dice el comentario tal. No está mal tanto decirlo, pero la autoridad está en las Sagradas Escrituras. Otra cosa que denota Mateo es la inspiración e infalibilidad. Eso significa que la Biblia no falla, porque todo lo que se dice se cumple. Y bueno, eso por una parte. Por otra parte, Mateo también habla de la utilidad de la ley y los profetas como palabra de Dios para los miembros del reino. Claro, en la congruencia que existe con las palabras del Mesías. Voy a explicar esta frase larga un poquito. Como judío usted diría, Pablo dice que la ley ya pasó. Y pregunto, ¿como pacto ya caducó? ¿Sí o no? Ya no estamos bajo el pacto de la ley, ¿verdad? Pero como palabra de Dios, dirá Mateo, sigue siendo útil, porque toda la Escritura y útil. Entonces, primero hagamos una distinción, dirá Mateo. Sí, como pacto estamos en un nuevo pacto, pero la ley como escritura, como texto sagrado, aún sigue teniendo principios útiles para nosotros como miembros del reino. Agrego, siempre y cuando los mandamientos y principios del Antiguo Testamento tengan congruencia ¿con qué? Con las palabras ¿de quién? Del Mesías. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si mi hermano Israel o mi hermano Onésimo caen en un pecado grave que califica la ley de muerte, ¿utilizaremos la ley en ese sentido? Ahí no es congruente con las palabras del Mesías. Pero hay ocasiones en las que sí podemos usar la ley, como el texto que dice, honra a tu padre y a tu madre, porque esto es justo. ¿Sigue siendo congruente con el Mesías eso o no? O sea, la ley sigue siendo útil en la medida que su justicia es congruente con la justicia del reino. Pero apedrear a una persona ya no. Que dice Gálatas, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, llévenlo afuera de la iglesia, saquen las piedras más grandes y ahí acábenlo. ¿Dice eso? No, ya la justicia del reino es suprema. Pero habla de eso, ¿no? De la utilidad. Sobre la eclesiología, sobre la iglesia. Bueno, se habla de la iglesia en el ministerio del Mesías. Una pregunta, ¿cuándo inicia la iglesia de Cristo? Fíjense, la iglesia de Cristo, ¿cuándo inició? ¿Cómo ven? ¿Cuándo inició la iglesia de Cristo, hermanos? Pues con los discípulos. Hay quienes dicen en Pentecostés. Bueno, pero pues en Pentecostés inicia la iglesia con la presencia del Espíritu en ellos. ¿Se entiende? Pero la iglesia ya estaba con Cristo, ¿o no? Sí, porque Él le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y al que peca les dice Cristo en Mateo, ve y dilo a la iglesia. La iglesia ya estaba presente. ¿Quiénes eran? Pues esos poquitos que andaban con Él. Bueno, entonces sobre la eclesiología, se nos habla en primer lugar de la iglesia en el ministerio del Mesías, el nuevo cajal de Dios. Cajal es la palabra hebrea para congregación, para iglesia. Ahí tengo los textos, no los vamos a leer porque ya los cité. Y también se nos habla sobre la comunión, ya hablamos de eso, los problemitas que hay a veces.
y la interacción que debe haber entre nosotros, y misión de la iglesia. Ya lo dejo ahí. La gran comisión, por cierto, está al final como la misión de la iglesia. Sobre antropología y amartología, ya voy terminando. O sea, sobre el hombre y el mal. ¿Qué se nos dice? Bueno, primero que la justicia del reino es el parámetro ético para el hombre de Dios. ¿Sale? Por ahí si alguien dice, no, es que me quiero divorciar porque la ley lo dice, hermano, ¿es Biblia o no? Es palabra de Dios. Bueno, sí, pero el parámetro ético para el cristiano es la justicia del reino. Bueno, es que el hermano me ha ofendido y pues la Biblia dice, ¿no?, que ojo por ojo y diente por diente. ¿Yo es bíblico, hermano, o no? Bueno, sí, pero la Biblia dice, no resistas al que es malo, ama a tu enemigo. La ética cristiana es la justicia del reino. Ya vimos lo de José, ya no lo leamos, ahí está. José cómo actuó, con una justicia mayor a la de la ley. Otra cosa importante sobre amartología y antropología es la trascendencia del hombre a la eternidad por medio de la resurrección. Cristo habla mucho de que no le tengas miedo aquí a los que matan el cuerpo, mas el ser pleno no pueden acabar. Hay una trascendencia, también la resurrección se pone de manifiesto al final. Y también se habla de la bajeza y grandeza del ser humano. ¿Bajeza en qué sentido? Veamos a los pecadores miserables, endemoniados, publicanos, rameras, fariseos. Bajeza en ese sentido. ¿Y grandeza del ser humano en qué sentido, hermanos? En que somos imagen de Dios y que para Cristo en Mateo los más miserables son valiosos por ser imagen de Dios. Sobre la angelología, se nos habla de la intervención de los ángeles en la etapa humana, perdón, ahí se me fue, es que ya era noche, del Mesías. Aparece Gabriel, me parece, ¿verdad?, al principio, dándole el mensaje a María, o a José más bien, y Gabriel solamente apareció también en Lucas y en el profeta Daniel. Regularmente Gabriel es un ángel que se dedica a dar los mensajes importantes, ¿no? Y también encontramos a los ángeles en la resurrección y en algunos otros pasajes. Y sobre la escatología, y termino con esto, tenemos el discurso más completo en Mateo, es el más completo de los tres en los evangelios, sobre los acontecimientos finales. Y bueno, y con esto quiero sembrar la cosquilla, el interés, las ganas de leer el Evangelio de Mateo. ¿Quién tiene ganas de leerlo? A ver. ¿Sí? No los veo muy animados, hermanos, ¿eh? ¿Sí? Lleguen a leer Mateo, ¿sale? Échense un capítulo hoy, mañana otro, pero el Evangelio de Mateo es muy bonito, ¿no? ¿Preguntas? Ya no puse retos de interpretación porque pues hay muchos, ¿no? ¿Preguntas, hermanos? ¿Algún comentario sobre el Evangelio de Mateo? ¿No? Bien. Vamos a orar para despedirnos, para retirarnos de esta casa de oración. Padre bendito, gracias por tu santa palabra. Bendice todo lo que hemos visto hoy, que sea de bendición, Señor. Te damos la honra, la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén.